Bienvenidos a este video. Mi nombre es Antonio Morales Castro y el día de hoy vamos a ver el tema de ángulos de referencia. Antes de hablar de ángulos de referencia, debemos recordar que el plano cartesiano se compone de 4 cuadrantes: primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Y que un ángulo agudo es aquel que mide más de 0 grados pero menos de 90 grados. También recordar que la simbología que voy a utilizar para el ángulo de referencia es el símbolo griego que es ángulo alfa. Bueno, si yo hiciera un ejemplo en el primer cuadrante de un ángulo agudo, sería por ejemplo alfa es igual a 40 grados. Y aquí observo que puedo formar lo que es un triángulo rectángulo. Y con ayuda de algún dato más, yo puedo calcular las funciones trigonométricas, como hemos visto en los videos anteriores. Pero ¿qué pasaría si quiero calcular las funciones trigonométricas de un ángulo de 130 grados? Como observamos, la figura ya no sería un triángulo rectángulo y sería imposible calcular lo que son las funciones trigonométricas. De ahí viene el ángulo de referencia. Es decir, voy a formar un triángulo rectángulo, voy a utilizar el ángulo alfa como ángulo de referencia, tomando en cuenta que este triángulo rectángulo lo pude poner también perpendicular al eje Y o al eje vertical. Yo en mis ejemplos voy a utilizar el eje X o el eje horizontal. Ahora, en este caso podemos observar que eso sería suplementario, que la suma da 180 grados, de tal manera que tendría mi ángulo de referencia y la fórmula quedaría de la siguiente manera. La fórmula de ángulo referencial sería ángulo de referencia es igual a 180 grados menos teta. Tomando en cuenta el ejemplo que tengo aquí, yo pondría entonces ángulo de referencia es igual a 180 grados menos 130. Y podemos ver que nos da 50 grados. Así, el ángulo de referencia de 130 grados sería 50 grados. Por ejemplo, ¿qué pasaría si quiero calcular un ángulo de referencia de 240 grados? Podemos observar que aquí, pues que también sería un triángulo, no triángulo rectángulo, y sería difícil calcularlo. Entonces voy a hacer un triángulo rectángulo como de referencia y lo pondría aquí en el tercer cuadrante. Y aquí la fórmula que utilizaría para el tercer cuadrante sería, con base a lo que es el ángulo de referencia es igual a teta menos 180 grados. Es decir, como todo esto abarca el ángulo teta, que son 240 grados, podemos ver que de aquí hasta aquí es un ángulo llano que mide 180 grados. De tal manera que únicamente tendría que hacer lo siguiente. Ángulo de referencia es igual a 240 grados menos los 180 grados. Así puedo ver que mi ángulo de referencia de 240 grados es 60 grados. Si a mí me pidieran calcular el ángulo de referencia de 315 grados, pues obviamente observamos aquí que tendría que hacer otro triángulo rectángulo que caería sobre el cuadrante 4. Y aquí tendría lo que es mi ángulo de referencia. Como observamos, todo lo completo serían los 360 grados. Así que mi fórmula quedaría ángulo de referencia sería igual a 360 grados menos el ángulo teta, que sería 315 en el ejemplo que tengo. Así tendría ángulo de referencia es igual a 360 grados menos 315, que me daría 45 grados. Que sería ángulo de referencia de 315 grados sería 45 grados. Entonces, cuando está en el primer cuadrante, pues obviamente no tendría lo que es un ángulo de referencia, sino que el ángulo teta sería igual al ángulo de referencia. En el segundo cuadrante, si me cae la cantidad mayor de 90 grados, pues la fórmula sería ángulo de referencia es igual a 180 grados menos el ángulo teta. Para el tercer cuadrante, pues la fórmula sería ángulo de referencia es igual al ángulo teta menos 180 grados. Y para el cuarto cuadrante, la fórmula sería ángulo de referencia es igual a 360 grados menos teta. Tomar en cuenta que las simbologías pueden variar dependiendo de cada autor.
Hagamos un ejemplo más. ¿Qué pasaría si quiero calcular el ángulo referencial de 500 grados? 500 grados se pasa de 360 grados, así que tendría una vuelta completa. Y si yo le resto a 500 360, podemos observar que me quedaría 140, que ese es el que yo graficaría. Si yo grafico acá lo que son los 140 grados, me quedaría acá un triángulo, como dijimos anteriormente, no rectángulo. Entonces yo acá formaría un ángulo, pondría mi ángulo de referencia y utilizando la fórmula que hemos visto, me quedaría ángulo de referencia es igual a 180 grados menos teta. Y ya sé que teta es 140, así que resto. Y puedo decir que el ángulo de referencia de 500 grados sería 40 grados. ¿Qué pasaría si quiero calcular un ángulo de referencia de 2021 grados? Pues lo que haría primero, yo sé que una vuelta completa son 360 grados. Lo primero que haría, dividiría. Y puedo ver que me daría 5.6 vueltas. 5 vueltas me va a representar 1080 grados. Para que yo sepa cuánto es el punto 6, que no es una vuelta completa, pues únicamente acá tendría que poner 5 vueltas, que serían los 1800 grados. Y yo le restaría a 2021 los 1800 grados y me daría 221. Que con base en este, si yo lo grafico, quedaría de esta manera. Y con ayuda de mi ángulo de referencia, me quedaría el triángulo aquí. Y pues obviamente utilizaría la fórmula del tercer cuadrante, que sería en este caso, ángulo de referencia es igual a teta menos 180 grados. Así me quedaría 221 menos 180, mi ángulo de referencia de 2021 sería 41 grados. Si a mí me dieran calcular el ángulo de referencia de una cantidad negativa, entonces me iría del otro lado, por ejemplo, menos 150. En este caso, sería lo siguiente, perdón, acá hay un error, corregido, continuemos. Entonces tendría lo que sería el ángulo bajaría, en este caso sería en sentido contrario, que sería por aquí, y pondría lo que son ángulo θ es igual a menos 150, y usaría lo que es la fórmula. Yo sé que todo esto me daría 180 grados, así que mi fórmula sería formar acá lo que es mi triángulo rectángulo, el ángulo de referencia, y me quedaría ángulo de referencia es igual a 180 grados menos θ. Como θ es igual a menos 150 grados, pues obviamente acá solo lo restaría. Obviamente no utilizaría el signo. Recuerda que el signo significa nada más para poder graficar. Y me quedaría 180 menos 150. El ángulo de referencia sería 30 grados. Por mi parte es todo. Nos vemos en el siguiente video.